sentido de que yo puedo, yo no necesito de nada, ¿ya? O lo que decía Roger muy bien, el ateísmo práctico. ¿Existe Dios? Sí existe. No tiene nada que decirme a mi vida. No tiene nada que añadir a mi existencia. Que exista, que sea allá, que sea una idea muy linda, muy bonita, pero que no se venga a meter en la política, en la economía, en nada. Allá que se quede. Padre, pero ¿quién piensa, por ejemplo, que si un joven en su familia, ahora nos están viendo los padres de familia, nos están viendo una serie de personas que dicen, bueno, pero es que yo tengo uno así en mi casa, que se parece a este, no, porque imagínate, no cree en nada, no quiere creer, y cuestiona mucho la fe. ¿El cuestionar la fe siempre es indicación de que hay un ateísmo? No, por el contrario, puede ser camino de madurez. Es decir, yo he cuestionado la fe como historiador, como estudiante, como teólogo y como filósofo. Es decir, he tenido que, igual que ha hecho Alex, como decía muy bien Roger también, o sea, nada más que él agarró hacia un lado, yo agarré hacia el otro. Igual, sigo creyendo, nunca he dejado de creer. Dudar significa buscar una respuesta, es añorar algo más. Puede ser más bien un camino de madurez. Lo que pasa es que no se puede hacer de manera individual, hay que dejarse ayudar. Usted pregunta, ¿cómo hacen los padres de familia? ¿Cómo deben hacer en el caso de que aparezca un hijo? Orientarlo, no pensar que son cosas, loqueras de muchacho, tonteras de muchachito. No, hay que darle la importancia, porque al centro de eso está la última palabra que ustedes dos dijeron en el segmento anterior, la felicidad. Tú las has encontrado en un camino, Roger en el otro, pero igual, si a los muchachos no les damos esa posibilidad de una educación, tú hablabas de por qué no nos dieron la posibilidad, la diversidad de la diversidad. Yo creo que eso viene con la vida, ¿de acuerdo? Pero cada uno somos hijos de nuestro siglo, somos hijos de nuestro ambiente, no podemos negar nuestros orígenes, y entonces lógico, en el ambiente donde nacemos no pueden esperar nuestros padres a que lleguemos a una cierta edad para que nos hagan madurar. La formación temprana del niño, la psicología evolutiva lo dice muy bien, es fundamentalísima. Ay, los padres transmitirán lo que puedan. Padre Juan Ángel, una cosa que dice Alex muy interesante es que él ha estudiado mucho, que ha profundizado mucho, y que los ateos son personas que han profundizado, que han entendido las cosas quizás de una forma que las personas con una fe así, vamos a decirle de superficial, no lo han hecho. Yo lo que sí quisiera es que pudiéramos reflexionar un poco aquí sobre cómo llegar al conocimiento de Dios, no religiosamente, solamente por la revelación divina, sino recordando un poco aquello que nos enseñó Santo Tomás de Aquino, que podemos llegar a conocer a Dios simplemente por ser humanos y a través de la razón que Dios nos dio. Sí, ese es el pensamiento, digamos, escolástico. San Anselmo, luego Santo Tomás con las vías, a través de la naturaleza. Lo mismo que él decía, el orden del universo, ok, puede ser también camino para decir, y este orden, y esta belleza, y toda esta magnificencia de lo que existe, para no llamarlo creado, para no ofenderlo. Entonces, ¿cómo le damos respuesta a esto? ¿De dónde salió? ¿Por qué existe así? Ese es un camino, y ahí hay que reconocerlo. Pero hay otro. Por ejemplo, modernamente, pensemos en los que son conversos a la fe en territorios tan marcados por la técnica y por el estudio como Japón. En el Japón, la gente que es creyente no son justamente como ocurre en nuestros países de Latinoamérica, que en general la masa de la gente menos instruida es la que, claro, también los instruidos, pero la menos instruida es la que cree. En el Japón es al revés. Es la gente universitaria con másteres y doctorados. ¿Por qué? Porque llegan al límite. O sea, dentro de su investigación, dentro de su búsqueda, por más que busquemos, por más que estudiemos, la ciencia no puede, llega un momento en el que llega a su límite, tiene fronteras. Después de eso, ¿qué hay? No puede ser todo explicado, pensémoslo, en un sentido cartesiano, no todo puede ser pensado mecánicamente. El mundo no es un motor echado a andar, sino que hay algo más, que es lo que está detrás de todo esto. Y entonces la vía del conocimiento puede abrir la posibilidad a un nuevo modo de pensar, a decirme, ok, llegué hasta aquí. La ciencia, la técnica, la tecnología me han llevado a un gran progreso. Todo está muy bien. ¿Y después de esto qué? ¿Es posible que los sentimientos sean solo el producto de una reacción química en el cerebro? ¿O hay algo más? El amor, por ejemplo, ¿se puede explicar únicamente por vías químicas o por vías, lógico que tiene sus componentes naturales? ¿Ya? Yo le haría una pregunta a usted. Haga. ¿Podría amar sin cerebro? No. Bueno, pero... Sí, ok, pero entonces usted está entrando en otro problema. Porque entonces habría que pensar, ¿podría amar algo que no fuera una persona? Y aquí estamos cuestionando a una persona que está buscando.
¿De acuerdo? Sí, Entonces sí, estamos hablando utópicamente. Usted tocó algo importante, lo desconocido. El hombre siempre ha tenido un gran miedo a lo desconocido, a lo que hay más allá de la vida, más allá de la muerte. Todo lo que es desconocido le da incluso temor. Y yo pienso que uno de los elementos más fuertes por los cuales las personas llegan a creer en este ser todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo hace, es precisamente el miedo a qué va a pasar si me muero, tengo que seguir existiendo. También esa necesidad del hombre de ser eterno y seguir existiendo. Y la inseguridad de no saber lo que hay más allá. Sí, de no saber que hay algo natural en el ser humano, que no podemos negar, que es la trascendencia. Pero ¿por qué no pensar Hemos que sido no hay creados nada más allá de nosotros Pero mismos? ¿por qué no pensar que yo me muero y no hay nada más allá de eso? Que una vez que me muera, siguen los que están aquí y el universo sigue andando como es y yo me terminé y lo que va a quedar de mí es lo que yo pude hacer, si escribí un libro, si hice una buena obra, qué sé yo. Y si no hice nada, pues después de un año nadie se acuerda de mí, no sigue existiendo nada de lo que yo... No, lo interesante del caso es que aunque hayas hecho mucho, se olvidan de ti también. No, eso también, ese también es cierto. Ve al funeral de cualquier cura y después de estar con miles y miles y miles y casar muchísimas parejas y eso, te aparecen 5 personas. Bueno, eso también es cierto. Pero el miedo a lo desconocido es una de las razones por las cuales las personas... Pero es una, pero no es suficiente. Te cito uno de los signos que rezamos nosotros, los sacerdotes, durante la Semana Santa. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para dejar por eso de quererte. O sea, yo por lo menos no estoy pensando en el miedo a lo desconocido, en el miedo que vendrá, porque ahí entramos en otro problema que aquí sí es punto y aparte entre los que no creen y los que creemos. El factor fe. Porque el factor fe te hace entrar en una nueva dimensión, ¿ya? O sea, el conocimiento que a ti te ha llevado a decir, no existe Dios, a no creer en la existencia de Dios y negarla, O sea, no es ateísmo práctico, es ateísmo filosófico, llamémosle así. Que a otros puede llevarnos a decir, es que no, pues, después de esto que hay, no es posible que las cosas hayan aparecido de la nada, no es posible que la materia sea la última respuesta. Pueden llegar a ese límite y decir, ok, ¿y ahora qué? Y en ese momento puede tocar la fe o puede tocar la indiferencia. ¿Y la fe es creer por creer? No, la fe no es irracional, cuidadito. La fe está dentro de la misma razón de la persona. La fe no es un aspecto, digámoslo, extra persona, no es una cuestión así, es un don, ciertamente, para los que creemos en la religión como revelada, o sea, las religiones monoteístas. Pero, ojo, la fe no es irracional, la fe tiene un fundamento humano. Y no es solamente emocional tampoco, como otros. No, tampoco. Ahora, padre, una pregunta, un comentario que hace Alex, ¿no? Muy interesante. Él dice, bueno, si hiciera Dios en realidad, no hubiera escogido al pueblo de Israel porque Dios quiere a todos sus hijos por igual. ¿Cómo va a hacer esa distinción entre un pueblo escogido y uno no escogido? Es que lo que pasa es que entonces ya hicimos a Dios hacer lo que nosotros queremos y no dejamos a Dios ser Dios. O sea, en su plan de revelación, Él sabrá por qué lo hace. No puedo juzgar yo a Dios desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, como diciendo, ¿por qué no se escogía a los chinos? ¿O por qué no? Bueno, una cosa, no son 160 millones los que no creen, son muchos más chinitos. Sí, porque son muchos sí. más los que no creen, digo, pues para decirlo de los chinos que estaban... Pero para explicar más lo que yo quise decir con eso, es que yo pienso que la religión cristiana realmente es una religión, ustedes lo saben mejor que yo, son más estudiosos que eso, que yo en eso, es una religión propiamente judía, que tiene que ver con la cultura judaica. Tiene raíces judías. Sí, tiene raíces pero judías. se desarrolla en otro ambiente. Pero se la escribió, que son hombres santos, se supone, que también no son hombres santos, son hombres comunes y corrientes como nosotros, que escribieron un libro sobre religión, sobre moral, hasta sobre política, porque encontramos conceptos políticos ahí propiamente judíos. Que eso es una verdad que la oficializaron como una verdad universal, es otra cosa. Pero para mí sigue siendo una religión, una idea de lo que es la vida, la creación, propiamente judía y okay, que tiene a veces muy poco que ver con nuestras culturas. Me quito el cuello y dejo de ser sacerdote un ratito y te contesto como historiador. Ajá. ¿No es tan cierto? Lucas no era judío, igual escribió uno de los evangelios más bellos.
y no conocía nada de los judíos porque hasta se equivoca en la geografía de Israel. Pablo había sido criado en Tarso, era de cultura judía, si no su griego no sería tan perfecto. El autor del Evangelio de Juan, que por Dios, Bien. para nosotros creyentes es el Evangelio teológico, Bien, es un hombre de cultura griega, no de cultura judía. Si tú lees y estructuras el credo de la Iglesia Católica, para decirte algo, es puramente filosofía griega combinada con la tradición judía. Estamos de acuerdo. Entonces, no solo el judaísmo. Incluso si nosotros estudiamos las raíces del cristianismo, realmente nace con Akenatón. Yo he leído la historia. Akenatón es el primer monoteísta que existe y el primero que dice Dios es a imagen y semejanza de nosotros. Una idea que Tengo que interrumpir la clase teológica por un momento. Tengo que interrumpir esta clase. Entre el ateísmo y la teología estamos aquí, que es una maravilla. Tenemos historia, teología, religión, filosofía. Es una maravilla. Hacemos una pausa y regresamos con el tema del ateísmo aquí en Hablando Claro con el Padre Alberto. No se vayan.